¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión vamos a repasar todas las funciones y todos los métodos disponibles en la librería Daytime de Pandas. Esto nos permitirá solucionar los problemas que nos pueden surgir en ciertas ocasiones, como cuando queremos trabajar en cierta zona horaria, estamos trabajando con un servidor que está en una zona, queremos que el usuario final de la aplicación que estamos haciendo vea evidentemente las horas en su zona horaria. Entonces esto todo puede generar una serie de confusiones a la hora de programarlo y a la hora de establecer cuáles son las zonas horarias adecuadas. Así que repasaremos todo esto y veremos cuál es la forma correcta de gestionar todas estas zonas horarias. Así que sin más dilación, vamos por aquí y nos ponemos manos a la obra. Bueno, tenemos un notebook de Python, normal de toda la vida de Jupyter, así que vamos a empezar, por supuesto, importando las librerías necesarias, que en este caso, por ahora, vamos a importar simplemente Daytime, ¿vale? Dentro de Daytime tenemos un paquete que se llama, de nuevo, Daytime, ¿vale? En el que podemos crear una fecha o incluso podemos ver la hora actual de la máquina en la que se está ejecutando el notebook, ¿vale? Esto es importante, es decir, esto se está ejecutando en nuestro local, en nuestro ordenador local, ¿vale? Por tanto, la hora que nos devolverá esto será la hora local del sistema, ¿vale? Ahora mismo pues, son las 11:26 de la mañana del 27 de enero, ¿vale? Entonces, con la función now nos permite sacar la hora actual, la fecha y hora actual de nuestro servidor, ¿vale? Que en este caso es nuestra máquina local, 27 de enero de 2024 a las 11:26 y 11 segundos, ¿vale? O sea, nos está sacando la hora del servidor. Estos serían los microsegundos. ¿Qué pasa? Que esto no tiene mucha gracia, es decir, aquí no va a haber a priori ningún problema, porque estamos trabajando con nuestra máquina local y las horas con las que vamos a querer trabajar van a ser efectivamente las de nuestra zona horaria y por tanto van a coincidir con las de nuestra máquina local, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer ahora es pasarnos a Google Collaboratory. ¿Para qué nos sirve esto? Pues efectivamente para poder tener este mismo notebook, pero no ejecutado en nuestra máquina local, sino que se está ejecutando en los servidores, en las máquinas virtuales que Google nos proporciona. Y por tanto, pues son máquinas que en este caso pues no están en nuestra misma zona horaria, en la zona horaria de Madrid. Así que eso nos permitirá pues, sacarle mucho más partido a este vídeo. Por tanto, nos venimos ahora sí a Google Colab y vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Y veremos cuál es la fecha y hora actuales, pero del servidor, ¿vale? Entonces, importamos de nuevo Daytime. Bien, y está arrancando el servidor, está conectando, ¿vale? Entonces podemos ir, mientras tanto, poniendo lo que queremos, que es el now, ¿vale? Para que nos saque la fecha y hora del servidor y vemos que efectivamente es el mismo día, lógicamente, y son las 10:28, ¿vale? Mientras que en la zona horaria en la que estamos actualmente, en la que está la máquina local, son las 11:28, es decir, es una hora menos que aquí, ¿vale? ¿Por qué nos saca las 10:28 y 24 segundos? Bueno, pues esto sucede porque now saca, evidentemente, la hora local de la zona en la que la máquina se está ejecutando en ese momento, ¿vale? Como los servidores de Google ahora mismo están en una zona horaria en la que es una hora menos que la zona horaria actual de donde estoy yo, donde está mi máquina, que es la hora local de Madrid, ¿vale? Por tanto, pues el now, en este caso, saca una hora menos. Más adelante veremos que podemos obtener la hora en UTC, la hora actual en UTC, ¿vale? Que es un formato estándar universal, pero eso lo veremos más adelante, ¿vale? Primero vamos a ver un poco los conceptos más básicos que pueda haber en esta librería de Daytime para que, bueno, vayamos familiarizándonos con la librería, ¿vale? Entonces, lo primero que podemos hacer es crear un Daytime, ¿vale? Personalizado, el que nosotros queramos. Aquí hemos creado uno, pero con la hora, fecha y hora actual del sistema, de donde se está ejecutando, en este caso, pues el notebook, ¿vale? Pero nosotros también podemos crear nuestra fecha y hora personalizadas, ¿vale? Simplemente daytime.datetime, igual que antes. Y aquí tenemos que pasarle a esta función, a este método, le pasamos, bueno, ya nos lo está indicando aquí, ¿no? Nos está dando una pista. Tenemos que pasarle primero el año, luego el mes, luego el día, horas, minutos, segundos, y luego si queremos microsegundos, ¿vale? Y luego otros parámetros como podrían ser pues la información de la time zone, aunque veremos más adelante que no es recomendado hacerlo con este método, ¿vale? Sino que hay otras formas de indicarle en qué zona horaria estamos a un daytime, ¿vale? Más adelante veremos todo esto. Por tanto, podríamos crear nuestra propia fecha personalizada, fecha y hora, de la siguiente forma. Ponemos el año 2024 y pues podemos poner, por ejemplo, pues del mes 1, del mes de enero, pues el día 15 de enero, ¿vale? Y luego podríamos ponerle la hora. Pues ahora vendrían las horas, pues serían las 17 y 35 minutos de la tarde. 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 Y
y 26 segundos, por ejemplo, ¿vale? Y luego podríamos poner los microsegundos, ¿vale? Por si queremos hacer un datetime con un tiempo mucho más preciso, ¿vale? Pero en este caso, pues simplemente lo vamos a dejar así, ¿vale? Y podemos imprimir por pantalla el datetime que acabamos de crear, ¿vale? ¿Qué atributos puede tener un datetime, ¿vale? Pues, bueno, puede tener varios, es decir, una vez tenemos nuestro objeto datetime, podemos obtener bastante información sobre ese objeto, ¿vale? Por ejemplo, podríamos obtener el año, ¿vale? Que nos devolvería un número entero. Podríamos obtener, evidentemente, el mes, el día, etcétera, ¿vale? Así que vamos a ir poniéndolo por aquí. Con month podríamos obtener el mes. Bueno, os podéis imaginar, ¿no? Que con day obtenemos el día. Con hour obtenemos la hora. Con minute obtenemos minute, ¿vale? Y obtenemos los minutos en singular, aunque no lo parezca. Y con second obtenemos los segundos, ¿vale? Incluso podríamos obtener los microseconds, si nos interesase hacerlo así, ¿vale? Entonces pondríamos aquí microseconds, ¿vale? Entonces todos estos atributos pues, nos los devuelven en forma de entero, ¿vale? Entonces esto nos permite pues, extraer solo una parte concreta de lo que nos interesa del datetime, ¿vale? Fijaos que estamos transformando un objeto de tipo datetime, que tiene unos atributos, en un objeto de tipo entero, sin más, ¿vale? Perfecto. ¿Qué más podemos ver sobre los datetimes? Bueno, luego podemos ver los métodos que tiene un datetime, ¿vale? Y los principales pues pueden ser dt.date, para saber la fecha, sin la hora, ¿vale? 15 de enero del 2024. O podríamos poner el time, ¿vale? Para obtener solo el tiempo y no la fecha, digamos. Es decir, solo la hora en la que este datetime está configurado, ¿vale? Bien, pues llegados a este punto, lo que vamos a hacer es convertir un objeto datetime a string, ¿vale? Esto es muy útil y se utiliza mucho pues, para que bueno, pues el usuario final de nuestra aplicación o de lo que estemos desarrollando pues pueda ver la fecha bien formateada, ¿verdad? Como un string y no como un simple objeto de Python, ¿vale? Como un datetime. Entonces, para hacer esto, tenemos principalmente dos formas, ¿vale? Está la primera, que es un poco más sencilla que la segunda, pero la segunda permite más personalización a la hora de transformar el objeto de datetime a string, ¿vale? Entonces, la primera forma que tenemos es utilizando el método str, ¿vale? Es un método built-in de Python que, bueno, siempre que le pasamos un objeto, pues trata de transformarlo a un string, ¿vale? De hecho, podemos si le pasamos, pues como ya sabréis, al método str le pasamos un número, pues lo transforma, esto es un entero a priori, y luego lo transforma a tipo texto, ¿vale? A tipo string. Entonces, bueno, esto también se puede aplicar en cierto modo a datetimes, ¿vale? Entonces podríamos aplicárselo a dt.date, por ejemplo, ¿vale? Y nos devolvería la fecha en formato string, ¿vale? Podríamos aplicárselo también a dt.time, ¿vale? O incluso a dt sin más, ¿vale? Y esto sería pues lo que nos devuelve, ¿vale? Pues pasado a string, la fecha, la hora y la fecha y hora del datetime, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a lo mejor pues nosotros no queremos este formato, es decir, pues en vez de guiones, pues queremos que haya barras o incluso queremos que sea primero el día, luego el mes y luego el año y no de esta forma, ¿vale? Entonces, para poder personalizarlo de esa forma, pues lo que podemos hacer es lo siguiente, que es utilizar la segunda forma para poder hacer esto. Bueno, ese print lo pongo para un poco separar los resultados y con la forma 2 lo que podemos hacer es utilizar un método, bueno, más bien un método que tiene el propio objeto datetime, ¿vale? Como es strf time, ¿vale? Que significa string format time, es decir, coger un time o un datetime y formatearlo como un string, ¿vale? Entonces, este método se aplica al objeto datetime y hay que pasarle un parámetro que es el formato, ¿vale? En el que queremos que nos devuelva el string, ¿vale? Que nos va a devolver al transformar esto. Vemos que si ejecutamos así sin más nos va a dar un error, evidentemente, porque requiere que le pasemos el formato en el que queremos que nos devuelva el string, ¿vale? Y en este caso, pues por ejemplo, utilizando porcentaje, vamos a indicar que vamos a poner algo que queremos que se formatee de esa forma, es decir, si ponemos una Y mayúscula, por ejemplo, estamos indicando que queremos el año, ¿vale? De Y de year,
Hay que tener cuidado con las mayúsculas y las minúsculas porque, por ejemplo, la M en minúscula es para meses y en mayúsculas para minutos, ¿vale? Ahora lo veremos. Pero, por ejemplo, si lo ejecutamos así sin más, vemos que nos devuelve el año, ¿vale? De nuestro datetime. Recordad que el datetime era el que teníamos aquí arriba, ¿vale? El 15 de enero del 24 a las 5:35, ¿vale? Por tanto, podemos indicarle más cosas. Queremos que nos saque también el mes. Bueno, pues nos devuelve en formato string el año y el mes, ¿vale? Como digo, aquí pues en vez de un guión pues se puede poner lo que queramos, o nada, o 2 puntos, o lo que nos dé la gana, ¿vale? Entonces podemos personalizar mucho más que antes el objeto string que queremos que nos devuelva, ¿vale? Yo creo que lo suyo sería ponerlo con barra y podríamos poner, por ejemplo, pues también barra porcentaje de, ¿vale? Para que nos saque también el día, ¿vale? De todas formas, si lo hacemos con guiones, pues obtenemos el mismo resultado que teníamos en este caso, ¿vale? Con el método string. Bien, ¿qué más podemos sacar con esto? Bueno, pues un poco para replicar lo que teníamos aquí arriba, para sacar la hora pondríamos H mayúscula de horas, M mayúscula de minutos, M mayúscula de minutos, y en este caso pues también una S mayúscula para los segundos, ¿vale? Y aquí nos lo... Bueno, lo que pasa es que estamos poniéndolo con guión, ¿verdad? Aquí serían efectivamente con 2 puntos. Bien, y nos saca la hora tal cual igual que arriba, ¿vale? Y por último podríamos poner una mezcla de estas dos, ¿vale? Sería el año, mes, el día y podríamos poner la hora, 2 puntos, los minutos, 2 puntos, los segundos, ¿vale? Minutos con mayúscula. ¿Vale? Entonces obtendríamos lo mismo aquí abajo que aquí arriba, ¿vale? Bien, esto nos permite, pues como digo, sacar el formato que a nosotros nos apetezca, ¿vale? Pues, por ejemplo, por ponerlo, bueno, en España solemos utilizar esto al revés, ¿no? Que sería porcentaje de barra, porcentaje M para el mes, barra, porcentaje Y mayúscula, ¿vale? Esto nos saca la fecha en un formato mucho más habitual para nosotros y posteriormente la hora, ¿vale? Y podríamos separar la hora, pues con un guión, por ejemplo, ¿vale? Y así podremos formatear las fechas y horas a nuestro antojo, ¿vale? Bien, pues ahora vamos a hacer el proceso contrario, que es, dado un string con una fecha puesta como a nosotros nos apetezca, vamos a convertirlo a un objeto datetime para luego poder trabajar con él, utilizar sus atributos, sus métodos, poder hacer comparaciones entre fechas, una fecha es anterior a otra, posterior, etc. Y bueno, eso nos va a permitir pues, trabajar de una forma mucho más cómoda, ¿vale? Con un objeto datetime que es lo apropiado y lo recomendado. Entonces, como os decía, lo que vamos a hacer es convertir un string a un objeto datetime, ¿vale? Para hacer esto, primero vamos a generar nuestro datetime en formato string, ¿vale? Y vamos a copiar simplemente, pues, por ejemplo, este que teníamos aquí arriba, ¿vale? Entonces, imaginad que nosotros tenemos esto, ¿vale? Esto ahora mismo no es una fecha, es decir, simplemente es una cadena de texto. Si la comparamos con otra fecha, de esta forma, pues la comparación no va a ser correcta, ¿vale? Se va a comparar string a string, no fecha con fecha, ¿vale? Entonces, para eso, para comprobar si una fecha es mayor que otra o cualquier otro tipo de comparación, pues sí que necesitamos efectivamente convertirlo a un objeto de datetime, ¿vale? Para ello, lo que hacemos es, de nuevo, utilizamos la librería datetime, ahora lo he escrito bien, accedemos al módulo, de nuevo, datetime, ¿vale? Y utilizamos el método strp_time, ¿vale? Al contrario que antes, que era strf, recordamos que esto significaba formatear un time como un string, esto significa parsear un string como un time, ¿vale? Lo que estamos haciendo es parsear un string y convertirlo a un objeto datetime, ¿vale? En este caso tenemos que pasarle el string, que sería este, ¿vale? Y de nuevo tenemos que pasarle un formato, es decir, aquí no podemos pasar el formato que nosotros queramos, sino que evidentemente tenemos que pasar el formato en el que el string que le estamos pasando está configurado, ¿vale? Para que lo pueda entender, es decir, bueno, este método no sabe de qué forma hemos puesto esto, ¿vale? No sabe si este 15 corresponde al año 2015 o que son las 15, es decir, las 3 de la tarde, o los minutos o lo que sea, ¿vale? Entonces tenemos que indicarle dónde está el día, dónde está el mes, dónde está el año, dónde está la hora, minutos, segundos, etcétera, ¿vale? Entonces para ello lo que podemos hacer es, bueno, el formato es exactamente este, ¿verdad? Porque, bueno, pues de hecho viene de ahí, ¿no? Pero si os fijáis, es exactamente este, ¿vale? Tenemos primero el día, luego el mes, luego el año, tal cual aquí, y luego tenemos este guión que separa horas, minutos y segundos, ¿vale? Entonces, si ejecutamos esto, pues directamente ya tenemos el objeto datetime creado a partir de un string, ¿vale? Fijaos que si yo, por ejemplo, quito este guión, problemas, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque el string que le estoy pasando, que aquí tiene un guión, luego no coincide, no hace match con este formato, ¿vale? Porque nos estamos saltando este guión. Lo mismo si yo quito estos 2 puntos, por ejemplo,
sigue sin coincidir, ¿vale? O sea que hay que tener cuidado con este tipo de cosas y colocarlas perfectamente para que se pueda crear el objeto de forma adecuada. Bien, pues llegados a este punto vamos a hablar de las time zones, ¿vale? La más importante, que realmente no es una time zone, sino que es un time estándar, ¿vale? Es el tiempo universal coordinado, ¿vale? Que sería UTC. Es uno de los estándares de tiempo más conocidos y más utilizados y se utiliza sobre todo en náutica y en aeronáutica, ¿vale? Esto es porque tanto los aviones como los barcos son vehículos que a priori recorren unas distancias muy grandes y por tanto pues pasan por distintas zonas horarias o zonas de hora local. Y por tanto podría ser un lío, podría crear confusión el hecho de que cada uno, en cada momento el barco estuviese en una hora local distinta y por tanto las comunicaciones con distintas bases etcétera, o en aeronáutica pasa lo mismo, pues serían mucho más complicadas, ¿vale? Porque habría que siempre hacer la conversión a la hora local, etcétera. Por tanto, lo que se hace es utilizar UTC, ¿vale? Que es un tiempo coordinado para todo el planeta y por tanto todos tenemos la misma hora UTC. Es decir, si todos ponemos la hora UTC en nuestro reloj, todo el mundo va a tener la misma hora en su reloj, ¿vale? Y por tanto, pues esto sirve para estar perfectamente coordinados. Es decir, si tenemos una reunión con una persona que está en California, ¿vale? Que en este caso son pues 9 horas menos que en la hora local de Madrid, la tenemos a las 5 de la tarde, pues esa persona, es decir, no vamos a coincidir, ¿no? Porque yo estaré a las 5 de la tarde de mi hora local y él estará a las 5 de la tarde de su hora local, ¿vale? Que son 9 horas menos. Por tanto, pues ya aquí ya será de madrugada cuando él se conecte a la reunión. Por tanto, si se usa UTC, sí que podemos establecer una hora concreta en UTC y por tanto los dos tendremos la misma y coincidiremos en la reunión, ¿vale? Por tanto, estas son las principales zonas horarias, ¿vale? Como hemos visto. Luego tenemos la hora local de Europa-Madrid, que coincidiría con CET en invierno y con CEST en verano, ¿vale? Tenemos en Madrid, tenemos UTC+1 en invierno y UTC+2 en verano. Y luego, bueno, tenemos otra serie de horas de Australia, de países como, bueno, en este caso es para Estados Unidos, Japón, China, etcétera, ¿vale? Pero bueno, eso son ya zonas horarias mucho menos relevantes, ¿vale? Y que prácticamente no se usan, excepto que la gente que vive allí o que tiene que hacer algún tipo de acción en esos países, ¿vale? Por tanto, como veíamos antes, podemos obtener la hora local del sistema si ejecutamos de nuevo daytime.now, ¿vale? Con esto obtenemos la hora local del sistema, ¿vale? Que en este caso en los servidores de Google son las 11:39 y 5 segundos, ¿vale? Mientras que aquí son las 12:39, ¿vale? Es decir, es una hora menos. Por otro lado, podemos obtener la hora en UTC si en vez de utilizar el método now, utilizamos UTC now, ¿vale? Esto nos devuelve la hora en UTC, que en este caso coincide con la hora donde está el servidor de Google, ¿vale? Es decir, nosotros ahora en Madrid tenemos una hora más que UTC, lo cual es correcto, ¿vale? Porque ahora mismo estamos en invierno y por tanto estamos en horario de Europa Central. Porque ahora mismo estamos en invierno y estamos en horario de Europa Central, ¿vale? De invierno, en CET, que es efectivamente UTC+1, es decir, aquí es una hora más que la hora de UTC, y lo cual coincide, ¿vale? Porque las 11:39 y aquí son las 12:39. Perfecto. Pues ahora lo que podemos hacer es obtener, con el siguiente atributo, podemos obtener el time zone info, ¿vale? Entonces lo que hacemos es utilizar este now que habíamos utilizado ahora, ¿vale? Y accedemos al atributo tzInfo, ¿vale? Y esto no nos devuelve nada en este caso. ¿Por qué? Porque cuando creamos un datetime, aunque sea con now o con UTC now, ¿vale? Lo que va a pasar es que por defecto no tenga información de time zone, ¿vale? ¿Veis? Sale totalmente vacío. Eso es porque no tiene la información del time zone. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues porque esto simplemente nos devuelve un objeto datetime con la fecha y la hora de ese momento, ¿vale? De ese momento en el servidor y de ese momento en UTC. Pero no trae la información del time zone por defecto, ¿vale? Tenemos que establecérsela nosotros a mano. Pues bien, ahora vamos a ver cómo establecer una time zone info a un datetime, ¿vale? Para que ese datetime sea unívoco, ¿vale? Y por tanto se pueda identificar exactamente el punto exacto de fecha y hora que está indicando ese time zone, ¿vale? Porque como veíamos hasta ahora que teníamos este objeto datetime creado arriba, ¿vale? Estos son las 5:35 de la tarde del 15 de enero del 2024, ¿vale? Pero esto no indica un momento justo a lo largo del tiempo, ¿no? Sino que esto pues depende de en qué zona horaria lo estés considerando, es un instante temporal o puede ser otro, ¿vale? Por tanto, para identificar exactamente a lo largo del tiempo dónde está este datetime, pues tenemos que indicarle en qué zona, en qué time zone estamos hablando, ¿vale? O si estamos en UTC o en qué zona horaria estamos, ¿vale?
Por tanto, para hacer esto, lo que podemos hacer es utilizar asTimeZone, ¿vale? Con este método, lo que vamos a hacer es, dado un datetime, vamos a establecerle la información del timezone, ¿vale? Por tanto, si lo ejecutamos, nos devuelve lo mismo que le pasamos, ¿vale? Lo que pasa es que tiene un parámetro más, que es el tzinfo, ¿vale? Que lo que hace es establecerlo a UTC. ¿Por qué lo establece a UTC? Bueno, porque el sistema en el que lo estamos ejecutando, que ahora mismo es el servidor de Google, pues está en UTC, ¿vale? Entonces, por defecto, el asTimeZone lo que hace es establecerte el timezone info como la hora local del sistema. Si esto lo ejecutásemos, por ejemplo, en nuestro servidor local, ¿vale? Vamos a ponerlo por aquí y vamos a coger esto también, ¿vale? Lo que va a pasar es que en este caso no nos lo establezca a UTC, sino que nos lo establece a Z, es decir, a la hora de Europa Central en invierno, ¿vale? Que es en la que estamos ahora mismo, ¿vale? Entonces, no es lo mismo que yo ejecute un asTimeZone en mi máquina local que si lo ejecuto en la máquina de Google que está en otra zona horaria, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con esto. Esto no modifica el objeto, ¿vale? Lo que hace simplemente es añadirle el timezone info, pero lo que es la fecha y la hora, esos números que indican la fecha y la hora, no varían, ¿vale? Lo que pasa es que lo que sí que varía es el punto del instante temporal. ¿Por qué? Porque no es lo mismo las 5 de la tarde en UTC que las 5 de la tarde en Z, ¿vale? De hecho, hay una hora de diferencia. Bien, entonces, ¿cómo podemos hacer para indicarle al sistema para que este objeto nos lo devuelva con la zona horaria actual en la que estamos nosotros, que es la de Madrid, ¿vale? Que es Z, efectivamente, que es UTC más 1, porque estamos en invierno actualmente en Europa. Bien, entonces para hacer esto lo que podemos hacer es utilizar lo que acabamos de utilizar, el asTimeZone, pero vamos a pasarle algo que necesitamos para ello primero importar otra librería. Entonces subimos arriba e importamos otra librería que se llama PyTZ, ¿vale? De PyTimezone. Bien, esta librería nos va a ayudar con todas estas gestiones para el tema de las zonas horarias. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, no lo he ejecutado, un segundillo, si no lo ejecuto no nos importa. Vale, ahora sí, entonces podemos llamar a la librería PyTZ y podemos acceder a un método que se llama timezone, ¿vale? Y le podemos pasar el código IANA de la zona horaria en la a la que queremos acceder, ¿vale? Entonces, si yo le pusiera la zona horaria Z, ¿vale? Entonces yo estaría obteniendo la hora local de Madrid, ejecutando esto, obtendría la hora local de Madrid en invierno, pero en verano sería incorrecta, ¿vale? En verano sería una hora más de la que nos indica aquí, ¿vale? Y si le pongo CEST, lo mismo. No puedo ponerle CEST porque entonces en invierno sería incorrecta, ¿vale? Entonces para eso lo que puedo hacer es pasarle el código diana de Madrid, que en este caso sería Europa/Madrid, ¿vale? Existen códigos IANA para todas las ciudades. Por tanto, si ejecutamos esto, ¿vale? Pues aquí hay un problema porque no es Europa, es Europe. Estamos en inglés, ¿vale? Bien, entonces aquí, como vemos, ya ha cambiado. Y la timezone info ya no es UTC, sino que es pues, la hora de Europa-Madrid, que es Z más 1. Eso quiere decir que estamos en horario Z y que estamos en UTC más 1. Si yo ejecuto esto en verano, me pondrá CEST con una S, porque es el horario de verano en Europa, y me pondrá más 2, ¿vale? Porque es UTC más 2. Entonces, esto sí me sirve para establecer exactamente, sacar la hora exactamente de Europa, bueno, de Madrid en este caso, sea la época que sea, ¿vale? Tanto en invierno como en verano. ¿Qué pasa? Que lo que está pasando aquí es que, si os fijáis, me ha modificado la hora. Es decir, yo he creado un objeto con las 5:30 de la tarde, ¿vale? Y cuando le he dicho, oye, esta fecha que yo he creado es en horario de Madrid, ¿vale? Con el asTimeZone, me ha dicho, vale, está en horario de Madrid, pero entonces son las 6:35, porque yo pensaba que era en UTC, ¿vale? Entonces, esto es incorrecto. Bueno, puede ser correcto, pero en muchos casos no nos interesa esto. Lo que nos interesa es, yo le paso una fecha con una hora y yo quiero que esa fecha y hora decirle, pues si te digo, son las 5 de la tarde, quiero que me lo pongas como que son las 5 de la tarde en Madrid, no que me lo cambies a las 6, ¿vale? Como digo, esto pasa porque el servidor local está en UTC y por tanto cuando yo le paso las 5 de la tarde, por defecto considera que está en la hora local del ordenador, en UTC, ¿vale? En este caso. Por tanto, cuando lo cambio a Madrid, me modifica la hora. Si yo no quiero que me modifique la hora, que simplemente utilice las 5:30 de la tarde, pero asociándole el timezone info a Madrid, entonces lo que debo hacer es llamar de nuevo a la librería PyTZ, ¿vale? Y utilizar el atributo timezone, ¿vale? Es decir, voy a hacer un poco al revés de lo que hice antes. De nuevo le paso Europe Madrid, ¿vale? Y lo que hago ahora es utilizar el método localize,
¿vale? Y aquí ya sí que le puedo pasar DT. ¿Vale? Estoy haciendo el proceso un poco al revés. Entonces, como veis, esto es lo mismo que antes, pero ahora no me ha puesto las 6, sino que me ha dejado las 5. ¿Vale? Recordad que originalmente yo el DT que he creado eran las 5:35 de la tarde, ¿vale? Entonces, utilizando localize, lo que estoy haciendo es, oye, a la zona horaria de Madrid, quiero que le establezcas este daytime, ¿vale? Pero no me lo modifiques. Es decir, si yo te he dicho las 5:35 de la tarde, es porque quiero que me establezcas la time zone info a las 5:35 de la tarde en Madrid, ¿vale? En este caso, recordamos que era al revés. Es decir, yo le paso las 5:35 de la tarde y luego modifico la hora para adaptarla a la hora de Madrid. Pero ¿por qué no puedo directamente cuando creo el daytime pasarle el parámetro tzinfo con lo que a mí me interese? Bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Eso no es recomendable hacerlo por lo siguiente. Si cogemos de nuevo el daytime que hemos creado anteriormente y le pasamos un nuevo parámetro que sea tzinfo, que sea igual a lo que teníamos por aquí, pytz timezone Europe Madrid, ¿vale? Se supone que de esta forma obtendríamos el mismo resultado que aquí arriba, ¿no? Teóricamente. Bueno, pues si ejecutamos esto, veis que aquí nos sale algo raro, ¿verdad? A las 11:45, LMT-1. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, lo que podemos hacer es utilizar un nuevo método, que sería isoformat, ¿vale? Para que nos saque la fecha directamente en formato ISO. Y como podemos ver, aquí nos debería poner la diferencia con respecto al UTC, ¿vale? O sea, sería el 15 de enero de 2024 a las 5:35 y pone menos 15 minutos, ¿vale? Lo cual no tiene ningún tipo de sentido. Es decir, no es recomendable hacerlo de esta forma, ya que, pues como veis, de repente aparecen cosas un tanto extrañas, ¿vale? Esto tiene una explicación por detrás, pero lo más recomendable es no utilizar este tipo de formas de establecer un time zone, ¿vale? Y de hecho hay otra forma equivalente de hacer esto, que por tanto tampoco es recomendable, que es utilizar el daytime que teníamos, ¿vale? Y en vez de pasarle como parámetro el tzinfo, lo que podemos hacer es reemplazar con la función replace, reemplazar el parámetro tzinfo igual a y pasarle lo mismo que teníamos aquí, ¿vale? Con esto no vamos a conseguir nada, simplemente lo único que vamos a conseguir es tener el mismo problema que antes, ¿vale? Si lo pasamos en isoformat para verlo bien, pues, vale, en este caso, pues nos falta aquí, paréntesis, ¿vale? Y por tanto tenemos el mismo problema, ¿vale? Es el tema este de los 15 minutos. Así que estas formas no son para nada recomendables. Bien, pues ahora vamos a ver cómo cambiar las time zones entre daytimes, ¿vale? Es decir, supongamos que tenemos este daytime de aquí, ¿vale? Que ya tiene una información de time zone, ¿vale? Es decir, esto es un objeto daytime, ¿vale? Que son las 5:35 de la tarde, pero ya nos indica que estamos trabajando en UTC, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a modificar DT, vamos a machacarlo y vamos a transformarlo a este, que es básicamente el mismo, pero considerado con time zone en UTC, ¿vale? Ahora sí ya es un daytime que está inequívocamente identificado, ¿vale? Es decir, cuando nosotros quedemos con alguien a esta hora, sea de donde sea esa persona, va a aparecer en el mismo momento, ¿vale? Porque ahora ya sí estamos diciendo con respecto a qué estamos midiendo la hora. Bien. Entonces, en este caso lo que podríamos hacer es, como vimos aquí, ¿verdad? Hacer el localize, ¿no? Entonces podríamos copiar esto y para pasarlo de UTC a Madrid, ¿vale? Pero ¿qué pasa si ejecutamos esto? Pues bien, esto da un error. ¿Por qué? Porque el localize solo sirve para fechas naive, es decir, para fechas que no tienen asociado un time zone info, ¿vale? Entonces, en este caso no nos sirve, porque la fecha que estamos utilizando ya sí tiene seteado un time zone info. Entonces no nos sirve. Localize simplemente es para cuando tenemos un objeto daytime sin información del time zone, pues podemos utilizar localize para establecerle una time zone, una información de time zone, utilizando la que nosotros queramos, a ese objeto daytime, ¿vale? Pero en este caso, como digo, pues ya tiene la información. Entonces esto nos da error. Entonces, ¿cómo podemos hacer para indicar que este daytime, que ya está en UTC, queremos indicarle que queremos pasarlo a la hora de Madrid, ¿vale? O sea, cambiar el time zone a Madrid. Pues bien, aquí hay que diferenciar dos aspectos. Una cosa es que nosotros, esta hora que está en UTC, queramos pasarla a la hora de Madrid, es decir, nos devolverá las 18:35, ¿vale? Porque Madrid es una hora más que UTC ahora mismo en invierno, ¿vale? Una cosa es eso y otra cosa es dejar la hora quieta, pero decirle, oye, pues que esto está mal, que esta hora no está en UTC, que está en Madrid, ¿vale? Y por tanto nos seguiría dejando la misma hora, las 5:35, pero en este caso de Madrid, ¿vale? Entonces, son dos cosas distintas. Una cosa es transformar un punto concreto temporal
desde un time zone a otro, que por tanto va a modificar evidentemente el TZ info y también va a modificar la hora, ¿vale? Porque en este caso estamos una hora más que en UTC. Y otra cosa es, no, yo quiero que la fecha y la hora me la dejes tal como están. Lo que pasa es que yo, pues por lo que sea, porque me he confundido o por lo que sea, esto no está en UTC, realmente está en la hora de Madrid, ¿vale? Entonces son puntos temporales distintos, ¿vale? Son dos cosas distintas. Por tanto, si lo que queremos es cambiar esta hora a la hora de Madrid, es decir, van a ser las 6:35 en Madrid, ¿vale? Que es lo mismo que las 5:35 en UTC. Lo que podemos hacer para esto es simplemente hacer dt.asTimezone, como hasta ahora, ¿vale? Y le pasamos el time zone, ¿vale? Por tanto, lo que estamos viendo es que efectivamente nos ha cambiado de UTC a Z, ¿vale? A la hora de Europa a Madrid, y nos ha modificado la hora. Es decir, las 5:35 en UTC equivalen a las 18:35 en hora de Madrid en este momento, ¿vale? En invierno. Pero, ¿cómo se hace lo otro que os comentaba? Es decir, que efectivamente que cambie el time zone info igual que aquí, pero que se mantenga a las 5:35 y que no se cambie la hora como tal, ¿vale? Que solo se cambie la time zone info, pero que no se haga la conversión de time zones. Bueno, pues para hacer esto lo que tenemos que hacer es utilizar, como antes, el PyTZ, ¿vale? Y veíamos que con el localize no nos servía, ¿verdad? Porque si le pasamos aquí el daytime, veíamos que esto efectivamente nos daba un error, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer primero es utilizar el método replace, ¿vale? Entonces al objeto daytime le hacemos un replace de tzinfo igual a none, ¿vale? Lo que hacemos con esto es que reemplace su timeZoneInfo por nada, es decir, que la elimine, y luego ya sí podemos utilizar el localize, ¿vale? Entonces con esto conseguimos que efectivamente nos haya cambiado también la tzinfo de UTC a la de Madrid, pero en este caso que no modifique la hora, ¿vale? La hora sigue siendo la que nosotros le hemos pasado en el propio objeto. Por último, hemos creado por aquí unas pequeñas funciones, ¿vale? Que nos sirven pues, para entender un poco todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? La primera función lo que hace es, le pasamos como parámetro un naive datetime, es decir, una fecha, un datetime, un objeto datetime que no tiene información de timezone, ¿vale? Porque recordad que si lo tiene no podemos utilizar, por ejemplo, el localize, ¿vale? Entonces le pasamos un datetime sin información de timezone y lo convierte para el timezone de Madrid, ¿vale? Es decir, pues sería Z en invierno y CEST en verano, ¿vale? O sea, UTC más 1 en invierno y UTC más 2 en verano. Entonces lo que hace esta función simplemente es devolver, bueno, pues aplica el localize a esa fecha, ¿vale? Como veíamos anteriormente. Esta función hace lo mismo, pero en vez de pasarlo a la hora local de Madrid, lo pasa al UTC, ¿vale? En este caso, pues si le pasamos la hora local de este sistema, pues no hará nada, porque el sistema ya está en UTC, pero si ejecutamos esto en otro, digamos, en otra máquina, pues sí, sí cambiará la información del timezone, ¿vale? Utilizamos localize con pytz.utc, sería lo mismo que esto, ¿no? Básicamente. Lo que pasa es que para UTC y se aplica el método localize, ¿vale? Lo que hace es, pues, setear a esa fecha naive, decirle, pues, que sepas que esta fecha está en UTC, ¿vale? En este caso. Después, aquí, ahora, dada una fecha o un datetime que sí tiene información del timezone, ¿vale? Vamos a convertirla a la hora local de Madrid, ¿vale? Y por último, lo mismo, pero convertirla a UTC. Entonces, con el asTimezone, pues podríamos hacer este tipo de cosas, ¿vale? Aquí estamos convirtiendo, recordad, es decir, puede que se modifique la hora. Si son zonas horarias distintas, la hora va a ser modificada. No es que estemos modificando solo el timezone y dejando quieta la hora, sino que modificamos también la hora. Para ver esto como un ejemplo, lo que podríamos hacer es llamar a daytime, que siempre escribo mal, de nuevo daytime y utilizar UTC now, ¿vale? Es decir, esto es la hora en UTC, ¿vale? Y si lo escribo bien ya, mucho mejor, ¿vale? Es decir, esta hora que está en UTC, ¿vale? Son las 12:17 en UTC, podemos convertirla a la hora de Madrid y simplemente utilizando convertumat.tz, ¿vale? Le pasamos la hora en UTC actual y nos la convierte a Madrid, ¿vale? Bueno, me faltaba ejecutar esto de arriba, ahora sí que funciona, ¿vale? Entonces son efectivamente las 13:17 en Madrid, ¿vale? Que serían las 12:17 en UTC, como veíamos antes. Pues bien, ahora vamos a ver otro ejemplo que nos va a permitir ver cuál es exactamente la gracia de todo esto. Nosotros vamos a crear una función que sea mathNow, ¿vale? Es decir, una función que nos va a devolver la hora actual en Madrid, ¿vale? ¿Cuál es la gracia de esto? Bueno, pues que
ejecutemos en el lugar, es decir, en el servidor que lo ejecutemos y en el momento del año que lo ejecutemos, nos devuelva siempre, siempre, siempre la hora local de Madrid, ¿vale? Y para conseguir esto, lo que podemos hacer es primero crear la variable que sea UTC now, ¿vale? Que sea la hora UTC ahora mismo, que como veíamos, ¿esto cómo se hacía? Pues con daytime.utcnow, ¿vale? Esto nos devuelve la hora UTC. Lo que pasa es que queremos ponerle la timezone info. Entonces, para eso lo que podemos utilizar es knife as UTC, timezone, ¿vale? Entonces, el UTC now ya le estamos indicando que es una hora que está en UTC, ¿vale? Le va a establecer el TZ info a UTC. Entonces, lo que podemos hacer simplemente es return y ahora esta UTC now, que sí tiene timezone info de UTC, lo que podemos hacer es convertirlo a la hora local de Madrid, ¿vale? Y le pasamos UTC now. Bien. Entonces nosotros, si llamamos esta función, la llamemos desde el servidor que la llamemos y la llamemos en el momento del año en que la llamemos, da igual, verano, invierno o lo que sea, o que la llamemos desde California o desde Japón, nos va a devolver siempre la hora local de Madrid, ¿vale? Que son la 1:20, efectivamente, en Z o en UTC más 1, ¿vale? Que es el horario de Europa-Madrid. Así que lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que hayáis aprendido, que hayáis podido repasar todos estos conceptos que, bueno, pues son cosas que al final, pues si no estás utilizándolo todos los días, que normalmente un daytime es algo que no se utiliza todos los días, pues que en su momento pues lo aprendes y luego lo vas dejando escapar, ¿no? Así que bueno, os podéis guardar este vídeo para poder verlo en el futuro. Yo seguramente tenga que volver a verme este vídeo en algún momento para recordar ciertas cosas, ciertas características especiales de este tipo de librerías que trabajan con daytimes. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que hayáis disfrutado y que hayáis aprendido un poco más. Y me podéis dejar en los comentarios cualquier duda o cualquier aspecto que queráis comentar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.